profetas, maestros, evangelistas, a todo el ministerio en general, a todas las personas que me están escuchando. Es importante que todos nos enfoquemos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tiene que ser en Jesús, no en el menosprecio. Otra de las cosas que también está afectando es un espíritu de condenación, que la gente vive en el pasado, hace énfasis en el menosprecio, en el pasado que tuvieron, y entonces hace énfasis en lo que me dijeron, en lo que me hablaron, en la opinión que tuvieron hacia de mí. Entonces eso le afecta, entonces viven con un espíritu de condenación. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Jesús te perdona, pero muchas veces tú mismo no te perdonas. Aleluya. Sí, porque Jesús te perdona, pero tú mismo no te perdonas. ¿Por qué? Porque no te perdona de los fracasos, de los errores del pasado. Y eso es falta de perdón hacia ti mismo. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque es importante saber que nosotros no podemos ser afectados por el menosprecio. Si a Jesús no le afectó, a ti tampoco te va a afectar. Amén, amén, poderoso. Entonces aprendemos de nuestro Señor Jesús algo muy importante: no dejarnos afectar por los demás. Gloria a Dios. Que esta exhortación comienza hablando precisamente de eso. Así comienza la exhortación en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿verdad? Despojémonos de todo peso. ¿Qué pasa? Que el asunto es que nos están mirando. Hay gente alrededor de nosotros que están mirando nuestro testimonio, que están observando nuestra conducta, están observando de qué manera nosotros reaccionamos cuando vienen esas críticas, cuando vienen esas oposiciones, esas guerras, cuando vienen esas persecuciones que vienen por causa de la palabra que estamos predicando. Gloria a Dios. Porque tenemos que tener en cuenta que es por causa de la palabra que estamos predicando, porque no estamos jugando. Esto es un reino celestial, aleluya, pero es un reino espiritual en el cual hay una oposición satánica y sale y ese infierno se le mete a alguna gente adentro, se le mete al corazón a algunas personas que son débiles espiritualmente, y esas bocas son usadas por el enemigo para tratar de desalentar a los ungidos, para tratar de desalentar a los predicadores. Entonces estamos viviendo en medio de una gran nube de testigos que nos están observando a ver cuál es nuestra actitud en medio de la oposición y en medio de la guerra espiritual. Santo Dios. Entonces nosotros debemos de acordarnos que Jesús nos dejó una medida, nos dejó un ejemplo, nos dejó un testimonio, el cual nosotros podemos seguir, por el cual nosotros nos podemos guiar. Y recordar que si Él, siendo hombre y habiendo estado aquí en la tierra con cuerpo de hombre, reaccionó de esa manera, nosotros también podemos hacer igual. Gloria a Dios. Llegar a la estatura del hombre perfecto que Él nos dejó marcada. Y sabemos que es una estatura alta, que no es fácil. Él en ningún momento dijo que fuera fácil. Solamente dijo que sí sería posible. Gloria a Dios. Solamente nos dejó dicho que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin, porque para Él no hay nada imposible. Gloria. Y si Jesús lo hizo y no tomó en cuenta el oprobio, ¿quién somos nosotros para estarnos ofendiendo por todo lo que nos dicen? Amén, Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para estar esperando que nos den honra, que nos den pleitesía, que nos tengan como en sobremanera, una estima sobremanera de lo que nosotros merecemos? Dice la palabra que nadie tenga una mayor un concepto de sí mismo que el que realmente tiene. Entonces, entendiendo que Jesús menospreció lo oprobio, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo para poder permanecer en el nombre de Jesús. Sí, hay algo muy importante, porque Jesús no buscaba honra, pero le gustaba que lo honraran. Aleluya. Hay algo muy importante, eso está poderoso. Porque Jesús no buscaba honra, pero también le gustaba que lo honraran. Por ejemplo, Él aceptaba la adoración hacia Él. Él aceptaba que la gente lo honraran, pero no buscaba eso de los hombres. Por eso que en una ocasión de una palabra un poco fuerte y la gente se iban, y Pedro decía: mira, Señor, cómo se van. Y Jesús dice: bueno, y tira tú también. Porque el problema es que Jesús no buscaba honra de los hombres. Si se quieren ir, que se vayan. Pero yo no voy a cambiar mi concepto como Dios. Amén. Yo no voy a cambiar. Porque hay algo muy importante. Dios no cambia su concepto como Dios.
el hombre que tiene que cambiar el concepto como ser humano. Aleluya, mi alma te adora, Dios. Dios no cambia el concepto por tal de ganar gente. La gente que tiene que cambiar su concepto para ganarse a Dios. Amén, aleluya. Y eso es poderoso. Entonces Jesús tenía un concepto que su reino era estable. La ley del cielo no la podía cambiar por ganarse a la gente. Por eso que hubo un problema. Porque él podía usar 20.000 estrategias para ganarse a los fariseos y saduceos. Y no lo hizo. Él simplemente se mantuvo con la misma postura porque tenía que hacer que la gente se adaptaran a él, no era la gente. Gloria a Jesús. Nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios es la misma y no la podemos menospreciar por tal de ganar gente, sino lo más importante es mantener la palabra como Jesús la mantuvo, aunque perdamos gente. Gloria a Dios. Porque hay veces que hay lugares que tú pierdes gente porque no aceptan la palabra. La palabra. Entonces es importante aceptar la palabra aunque te quede poca gente. Porque a Jesús al final, que dijo, mi manada pequeña. ¿Por qué? Porque no todo el mundo recibió. Entonces es importante mantener tu posición con una posición con Jesús, una posición de palabra del cielo. Gloria a Jesús. Porque a ti no te debe de importar el menosprecio. Porque si a Jesús no le interesó el menosprecio, a ti tampoco te debe afectar el menosprecio. Amén, amén, gloria al Señor. Y aquí usted podrá decirse, bueno, ¿y cómo yo hago eso? Porque mira que a mí me duele lo que me dicen, especialmente cuando viene de la gente que más amamos. Amamos, amén. Sí, porque el enemigo no va a utilizar cualquier boca. Amén. Esa ley. El enemigo usa la boca de la gente que tú amas para que te lastime, para que te duela. Y usted se preguntará, ¿cómo yo puedo hacer resistencia a esos comentarios, a esas oposiciones, a esa guerra espiritual que se levante en mi contra? Pues aquí está la palabra de Dios que sigue siendo la lumbrera en tu camino y la lámpara en tu pie. Mira cómo te dice la palabra del Señor. Clarito te deja dos conceptos que tienen que ser empleados. Y dice la palabra del Señor, despojémonos de todo peso. Primera definición, tienes que despojarte de todo peso que pueda venir a tu conciencia, de todo peso que pueda venir a tu corazón, de todo sentimiento, de todo impulso que te lleve a sentir como un arrepentimiento por estarle sirviendo a Dios, por tal de agradarle a los hombres. Para servirle al Señor hay que morirse. Aquí lo dijo Pablo bien claro, lo dejó escrito. Despojándonos de todo peso. No te puede pesar lo que te digan, no te puede pesar lo que no te digan tampoco. No te puede pesar lo que no te hagan. No te puede pesar lo que te hagan. No te puede doler. Decía él, con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es una muerte a los sentimientos, una muerte incluso a tus propias actitudes, a tus propias costumbres. No te puede pesar nada. Ese peso hay que soltarlo para poder llegar a la estatura de Jesús. Y lo segundo que Él nos orienta a hacer es que nos tenemos que deshacer. Es decir, dice, despojándonos de todo peso y despojándonos del pecado que nos asedia. ¿Qué pasa? Que hay un pecado que a todos nos asedia. Y usted dirá, ¿y cuál es ese pecado que me asedia? La definición de asedia es perseguir. Hay un pecado que continuamente persigue nuestra vida. Acuérdate que esto es una guerra espiritual. Y el enemigo sabe en el área en que tú eres débil. ¿Cómo el enemigo sabe en el área que tú eres débil? Porque en esa área tú le has fallado a Dios. Yo no te voy a preguntar cuál es, porque tu conciencia misma te habla en esta noche. Aleluya. Y te está diciendo cuáles son esas áreas de tu vida en las cuales tú le has fallado al Señor. Esas áreas de tu vida en las cuales tú a veces no te has podido sostener. El enemigo sabe cuál es. Y ese es el pecado que te asedia, que te persigue. Pues Él aquí nos envía la palabra de Dios a despojarnos de ese pecado y a despojarnos del peso para poder entonces correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, con la mirada puesta en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, el cual no te va a condenar, sino que te va a perdonar y te va a dar una oportunidad, siempre y cuando te arrepientas, venga con un corazón sincero y arrepentido, buscando una nueva oportunidad en obediencia y en santidad.
Amén. La Biblia también habla de un aguijón de la carne. Siempre hay un espíritu, va a haber un espíritu que te va a estar persiguiendo el pecado. Él dice que somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia, y nosotros tenemos que descubrir primeramente dónde el enemigo, en qué área el enemigo me está atacando a mí. Esa es una. Y lo otro es dónde el enemigo me está atacando a través de otros, de las personas. Gloria a Dios. Yo no puedo vivir ignorante al mundo espiritual. Porque una de las cosas que Jesús aprendimos de Jesús, que Jesús no fue ignorante del mundo espiritual. Gloria a Dios. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos orar para que no entre en tentación. Porque él sabía que el momento donde Jesús fue a orar en el monte, allí en el monte allí donde él oró, entonces, ¿qué pasa? Es porque él está preparando a la gente. Dice, lo que va a venir es fuerte. Yo conozco el mundo, entonces espiritual. Entonces ya Jesús estaba identificando el mundo espiritual. Los discípulos no estaban identificando el mundo espiritual, porque se quedaron dormidos. Si ellos hubieran identificado el mundo espiritual, no se hubieran quedado dormidos, se hubieran esforzado. Ahora, pero ellos no sabían identificar el mundo espiritual, pero Jesús sí sabía identificar el mundo espiritual. Entonces es importante saber dónde el enemigo, a quién el diablo está usando, a quién el diablo está, qué atmósfera se está armando en los aires, qué ambiente hay en los aires. Es un ambiente flojo, un ambiente fuerte. Aleluya. Porque hay algo muy importante. Para los discípulos el ambiente estaba fácil, pero para Jesús no. Está fuerte. Y más, para Pedro el ambiente era fácil llegar ahí donde estaba Jesús. Pues sí, llegó sin miedo a la isla donde lo iban a crucificar a Jesús, le estaban dándole golpes, le estaban dando ahí. Y para Pedro era fácil. Llegó, se presentó sin miedo, pero él no sabía lo que había en el ambiente espiritual. Él no sabía, él todavía no sabía la atmósfera que estaba en los aires. Y ahí fue donde comete el error de negar a Jesús. Gloria a Dios. Aún tiempo antes, Jesús le dice, antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Santo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que él iba a ir a donde estaba él. Aleluya. Jesús sabía que Pedro iba a ir. Él tenía valor para ir a donde estaba Jesús. Y él dijo, tú vas a estar en un lugar donde ahí se va a decidir mucho. Tus palabras van a determinar. Entonces, es importante reconocer el mundo espiritual. La pregunta esencial es, en tu mundo, tú conoces donde el diablo se está metiendo. Gloria a Dios. En la atmósfera que hay en los aires, tú la estás reconociendo. Aleluya, gloria a Dios. Eso es importante. Y sí, y entonces es importante que también tomemos en cuenta que Jesús todo el tiempo estuvo preparando a sus discípulos para el momento final. Todo el tiempo los estuvo llevando a reconocer, a llegar a identificar la batalla espiritual, la batalla que tenían que enfrentar, todo lo que iban a tener que vivir, que sufrir. Y aún así en nuestros días yo entiendo que esta palabra quedó escrita para que su pueblo se prepare para la batalla espiritual. Gloria a Dios. Porque no podemos ignorar que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad que están en el aire. Pero Dios te dejó una palabra. Dios no te dejó solo, pero además te envió su Espíritu Santo, el Señor. La fuerza que está dentro de ti, la misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos cuando resucitó, está dentro de ti, te capacitó, te catapultó a un nuevo nivel. Aleluya. No tienes por qué sentirte derrotado, no tienes por qué sentirte incapaz. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Y es el Espíritu Santo de Dios y su palabra que te orienta. Él es el que te puede llevar a tener una vida de victoria. Es el que te puede llevar a creer en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos de escasez, de necesidad, en el momento en que los demás se fueron y te abandonaron. Él es el que se queda contigo. Es el Espíritu Santo de Dios que te llena y que te lleva a toda verdad y te lleva a tomar decisiones sabias, prudentes en la vida, para que no caigas en las trampas del enemigo. Amén. Entonces hay algo muy importante, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, Él sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio. Es importante porque, ¿qué pasa? Jesús tenía un enfoque tan grande, que era una visión, un plan, un propósito, que Él lo sabía. Él conocía hasta dónde Él podía llegar.
Y él sabía que en la cruz le iba a dar a él un poder, una autoridad, que para poder ser el Rey de Reyes y Señor de Señores se le dio toda potestad a Gloria a él, Dios. porque él venció en la cruz. Santo Entonces, Dios. ahí hay una palabra muy importante que dice, sufrió en la cruz menospreciando el oprobio. Pero si lees el versículo 2, estamos leyendo Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, si tuvo gozo, Gloria a Dios. gozo, y menospreció lo propio. Es decir, que ¿por qué él tuvo ese gozo? Porque él sabía que la cruz le iba a traer poder, autoridad, Aleluya, gloria a para Dios. poder gobernar como está gobernando. Mi alma te adora. Entonces, ese es el enfoque. Jesús nunca perdió el enfoque. Gloria a Dios. Amén, amén. Y nosotros nunca podemos desenfocarnos en lo que Dios Gloria a Dios. nos prometió. Hay algo muy importante. Dios te hizo un llamado. Dios te está llamando. Dios te dio una visión. Dios te orienta. Porque Dios te va orientando a través del Espíritu Santo al destino que Él quiere llevarte. Ahora, es importante que tú te enfoques en lo que Dios te dijo, no en lo que los hombres dicen. Amén. Por eso está poderoso. ¿Cuál es la tendencia? Que escuchamos muchas veces más a los hombres que nos aconsejan que lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Eso está Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, la tendencia es escuchar a lo que lo rodea. ¿Y cuál es la tendencia Gracias, de Jesús? Jesús. Escuchar al Padre. Amén. Jesús se enfocaba en escuchar al Padre y saber lo que el Padre tenía para él y no en lo que la gente opinaba o por la gente decía. En una ocasión le dijo a su discípulo, ¿quién cree usted que dice la gente que yo soy? Hablando, pero es una opinión para él conocer la situación, la atmósfera en que la gente opinaba de él, pero eso no lo iba a desenfocar. Aunque la gente opinara diferente a lo que Jesús era, él no iba a cambiar su esencia. Aleluya. Y es importante que tú no cambies tu esencia.